¿Te has dado cuenta alguna vez de que las personas más honestas rara vez son las más respetadas? Piénsalo. Ese compañero de trabajo que dice lo que piensa, que expone todos sus sentimientos, todas sus frustraciones, todas sus verdades crudas, ¿es admirado o tolerado? Peor aún, ¿es utilizado? La honestidad absoluta se celebra como la virtud suprema. Desde niños nos han enseñado que decir la verdad es el camino hacia el bien, que ocultar algo es señal de debilidad moral, que la transparencia total es sinónimo de carácter. Pero nadie te ha dicho el precio de esta ingenuidad, porque la honestidad sin filtros encierra un peligro oculto, un peligro que Maquiavelo vislumbró con brutal claridad hace 500 años, pero que la sociedad moderna finge ignorar. La verdad desnuda puede ser noble, pero si llega a oídos equivocados, se convierte en un arma. Y cuando te revelas por completo, cuando expones cada herida, cada miedo, cada deseo, no estás siendo valiente. Le estás entregando al otro el mapa perfecto para destruirte. En los próximos 25 minutos descubrirás por qué la honestidad sin reservas no es pureza, sino vulnerabilidad estratégica. Porque los manipuladores se benefician en silencio cada vez que te abres, y porque el silencio calculado, la autocrítica y una máscara bien colocada no son señales de falsedad, sino de inteligencia para la supervivencia. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que te han enseñado sobre cómo ser una buena persona. Y quizás eso sea precisamente lo que necesitas oír para dejar de ser explotado. Déjame contarte una historia que probablemente ya hayas vivido. Estabas en una reunión de trabajo, alguien preguntó sobre un proyecto que no iba bien, y tú, convencido de que la transparencia es señal de profesionalismo, dijiste toda la verdad, explicaste con precisión qué fallaba, dónde radicaban los problemas, cuáles eran tus dudas y tu inseguridad respecto al plazo de entrega. Fuiste honesto, claramente sincero. 3 semanas después, esas mismas palabras que pronunciaste se usaron en tu contra, distorsionadas, recontextualizadas, transformadas en prueba de tu incompetencia, y te quedaste allí, paralizado, pensando, pero solo estabas siendo sincero. O quizás fue en una relación. Sentiste algo, frustración, incomodidad, y decidiste expresarlo. Al fin y al cabo, la comunicación es la base de todo, ¿no? Abriste tu corazón, expusiste tu vulnerabilidad, mostraste con precisión dónde te dolía, y la otra persona escuchó atentamente, asintió, tal vez incluso te abrazó. Pero en las semanas siguientes, cada vez que había una discusión, tus palabras volvían a ti. Te las echaban en cara como prueba de que tú eras el problema, como si tu honestidad fuera la confesión de un defecto. O tal vez fue con la familia. Hablaste de un sueño, un plan, algo que te ilusionaba, y en lugar de apoyo, recibiste desdén disfrazado de preocupación. ¿Estás seguro? ¿No es un poco arriesgado? Siempre has sido demasiado soñador, y de repente, algo íntimo, algo tuyo, se convirtió en motivo de burla en las reuniones de fin de año. Esto no es casualidad. Así funciona el mundo en estado puro. La mayoría cree que decir siempre la verdad es un acto de pureza moral. Nos han enseñado que quien no tiene nada que ocultar, no necesita ocultar nada, que la honestidad absoluta es sinónimo de integridad, pero en un mundo regido por el interés propio, la jerarquía y las intrigas de poder, esta creencia se convierte en una confesión pública de debilidad, porque la verdad por sí sola no tiene valor moral, tiene valor estratégico, y cuando la transmites sin pensar, sin filtrar, sin calcular el momento ni al oyente, no actúas con virtud, actúas con ingenuidad, advertencia. Al revelar demasiado de ti mismo, le das al enemigo un mapa de tus heridas. Piénsalo. Cuando revelas que tienes miedo al fracaso, le das al manipulador la herramienta perfecta para paralizarte. Cuando dices que te sientes
inferior en cierta situación, le enseñas a la otra persona dónde presionar para menospreciarte. Cuando revelas que necesitas desesperadamente aprobación, conviertes esa necesidad emocional en moneda de cambio. La verdad es noble, pero si se susurra al oído equivocado, se convierte en munición. Y lo peor es que nadie te lo dice. Al contrario, la sociedad te recompensa con halagos vacíos. ¡Qué auténtico eres! ¡Qué valentía exponerte así! Mientras tanto, entre bastidores, quienes de verdad entienden el poder toman nota, catalogan tus debilidades, archivan tus confesiones, esperan el momento oportuno para usarlas. ¿Te has fijado alguna vez en que las personas más poderosas hablan poco de sí mismas? Que escuchan más de lo que revelan, que sus historias personales siempre son vagas, controladas, editadas. No es porque no tengan nada que decir, es porque saben que cada palabra es un riesgo, cada confesión es una cesión de poder. Y tú, educado para creer que la honestidad siempre es virtuosa, sigues regalando territorio. Ese jefe que te pregunta ¿cómo te sientes con el proyecto? No se preocupa por tu bienestar, está evaluando tu confianza. Esa persona que siempre te anima a abrir tu corazón no es tu amigo íntimo, está recopilando información. Ese familiar que insiste en que le cuentes tus planes no te apoya, está comprobando si te estás creyendo demasiado importante. Y tú, creyendo que ser honesto es lo mismo que ser íntegro, sigues hablando. Esto tiene que parar, porque la ingenuidad disfrazada de virtud no te hace admirable, te hace manipulable, y mientras te enorgulleces de no tener nada que ocultar, quienes entienden el poder lo ocultan todo y lo ven todo. La honestidad inquebrantable no es un escudo, es una exposición total al fuego enemigo, y tú estás en el campo de batalla creyendo que estás en un encuentro de almas transparentes. Ahora vayamos al punto que nadie te enseñó, pero que Maquiavelo observó con precisión quirúrgica hace 5 siglos. Quienes creen que autenticidad equivale a revelarlo todo, cometen un error invisible, un error que, silenciosa pero devastadoramente, erosiona la autoridad. Y este error tiene un nombre: la destrucción del misterio. Quienes dicen todo lo que piensan creen que están siendo auténticos, piensan que están creando conexiones reales, mostrándose tal como son y demostrando valentía al exponerse. En la práctica, renuncian al misterio, el principal pilar de la autoridad. Permítanme explicarles por qué esto es tan peligroso. La mente humana funciona de una manera muy particular ante lo desconocido. Proyecta, imagina, llena los vacíos con posibilidades, y en este proceso de proyección le asigna valor, importancia y profundidad. Lo que no se conoce del todo adquiere dimensión en la imaginación. Lo que permanece parcialmente oculto se vuelve fascinante. Por eso los líderes poderosos rara vez se explican completamente. Por eso las figuras de autoridad mantienen cierta inaccesibilidad. No es arrogancia, sino una profunda comprensión de cómo funciona la psicología del respeto. La mente humana respeta aquello que no puede descifrar. Cuando te revelas por completo, cuando expones cada pensamiento, cada motivación, cada sentimiento, eliminas la necesidad de que los demás te imaginen como alguien complejo. Te vuelves simple, predecible, categorizable, y lo que se conoce por completo pierde el poder de inspirar respeto o admiración. Piensa en alguien a quien realmente respetes. Podría ser un líder, un mentor, alguien que te impresione. Ahora piensa, ¿te cuenta esta persona todo sobre sí misma? Se explica constantemente. Justifica cada decisión, cada elección, cada movimiento. No, actúa y deja que sus acciones hablen por sí solas. Ofrece fragmentos, nunca la imagen completa. Maquiavelo diría, el gobernante sabio habla lo suficiente para inspirar, pero nunca todo para explicarse a sí mismo.
porque un gobernante que explica demasiado pierde su aura de inevitabilidad. Se coloca al mismo nivel que quienes cuestionan. Convierte las decisiones en debates, y cuando permites que tus decisiones sean constantemente cuestionadas, porque tú mismo las has expuesto al análisis público, dejas de gobernar. Empiezas a negociar cada paso. Esto no solo se aplica a los líderes políticos, se aplica a ti en el trabajo, en casa, en tus relaciones. Cuando justificas cada decisión que tomas, les enseñas a los demás que tus decisiones necesitan justificación. Cuando explicas cada sentimiento que tienes, les indicas que tus sentimientos necesitan validación externa. Cuando expones cada duda, cada inseguridad, cada proceso interno, estás diciendo: no confío en mí mismo, así que necesito que entiendas por qué hice esto. Y la gente entiende ese mensaje al instante. Descubren que eres negociable, que se te puede cuestionar, que tu autoridad no es sólida, sino que se basa en la aprobación ajena. Y a partir de ese momento, pierdes el respeto, no porque seas mala persona, sino porque te has vuelto demasiado transparente para ser respetado. Te daré un ejemplo concreto. Imagina a un padre explicándole cada regla a su hijo. Tienes que acostarte temprano porque dormir es importante. Mañana tienes escuela. Me preocupa tu rendimiento y, además, la ciencia dice que... Ahora imagina a un padre que simplemente dice: es hora de dormir. ¿Quién tiene más autoridad? El segundo, porque no negocia, no se justifica, define la realidad. Imaginas a un gerente que antes de tomar una decisión, explica al equipo todas las ventajas y desventajas, expresa sus dudas y revela sus presiones internas. Ahora imagina a un gerente que analiza todo internamente y simplemente comunica la decisión. ¿Cuál de los dos se percibe como más competente? El segundo, porque no delega su responsabilidad, decide y asume la responsabilidad. Imagina a alguien en una relación que, con cada conflicto, expone por completo sus heridas, sus necesidades, sus vulnerabilidades emocionales. Ahora imagina a alguien que siente todo eso, pero elige qué revelar, cuándo revelarlo, y mantiene una parte de sí mismo protegida. ¿Quién de los dos conserva el interés, el respeto y la curiosidad del otro? El segundo, porque no se entrega por completo. Sigue siendo, en cierta medida, un enigma. Esto no es engaño. Esto es autopreservación estratégica, porque lo que hay que entender es que la transparencia total no crea conexión, sino familiaridad. Y la familiaridad, llevada al extremo, engendra desprecio. Esto no es cinismo, sino una cruda observación de la naturaleza humana. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuanto más te explicas, menos te escuchan? Que cuanto más justificas tus decisiones, más las cuestionan. Que cuanto más te abres emocionalmente, más cómodos se sienten los demás ignorándote. Es porque destruiste el misterio. Y sin misterio, no hay autoridad. Sin autoridad, no hay respeto. Y sin respeto te vuelves invisible, incluso estando completamente expuesto. La verdadera sabiduría no reside en ocultarse por completo, sino en saber exactamente qué revelar y qué mantener oculto. Reside en comprender que cada información que se proporciona implica una concesión de poder, y que el verdadero poder reside en lo que se elige callar. El error invisible que destruye la sinceridad es este: creer que la revelación total es valentía, cuando en realidad es abdicación. Abdicación del misterio, abdicación de la autoridad, abdicación del respeto que solo surge cuando la otra persona no te descifra por completo. Y aunque él se enorgullece de ser un libro abierto, aquellos que comprenden el poder permanecen como páginas que nunca se terminan de leer. Ahora hablemos del lado oscuro de esta situación, porque hay algo que los manipuladores han aprendido y que la gente honesta sigue ignorando. La honestidad excesiva de los demás es la forma más rápida de obtener el control emocional.
Permítanme mostrarles cómo funciona esto en la práctica, porque se trata de un mecanismo preciso, casi científico, y se está utilizando en su contra todos los días. Al revelar lo que sientes, estás dando información. Pero no solo eso, estás revelando el detonante exacto que activa tus emociones. Y cualquiera que entienda de manipulación sabe que controlar las emociones es controlar las decisiones, es controlar el comportamiento, es controlar a la persona. Te voy a dar un ejemplo brutal. Le cuentas a alguien que creciste con un padre ausente, que eso te marcó profundamente, que siempre sentiste la necesidad de demostrar tu valía porque nunca recibiste aprobación paterna. Crees que al hacerlo te estás abriendo, creando intimidad, siendo vulnerable de una manera sana. El manipulador entendió algo completamente distinto. Entendió: esta persona necesita la aprobación masculina. Esta persona tiene un vacío que puede ser explotado. Esta persona hará casi cualquier cosa para evitar volver a sentirse rechazada. Y a partir de ese momento, sabe exactamente cómo manipularte. Te ofrece aprobación en 1900 dosis calculadas. Te elogia cuando haces lo que quiere. Te ignora cuando te resistes. Crea un ciclo en el que constantemente intentas recuperar la validación que te dio al principio. Y ni siquiera te das cuenta de que te está manipulando porque todo parece natural, emotivo, real. Pero no es real, es ingeniería. O considera este otro escenario. Estás en el trabajo y alguien te pregunta sobre tus ambiciones. Creyendo que la honestidad genera confianza, hablas de tus planes, tus sueños de crecimiento, el puesto que deseas alcanzar. Simplemente estás siendo transparente sobre tus objetivos. El manipulador entendió: esta persona es ambiciosa y, por lo tanto, manipulable mediante la promesa de un ascenso. Se aprovechará de esto. Te hará trabajar más con promesas vagas. Mantendrá la esperanza mientras te explota. Te retendrá con un «ya hablaremos de tu ascenso», mientras se beneficia de tu esfuerzo sin darte nada a cambio. Y allí te quedas, trabajando el doble, porque él conoce tu deseo, porque cumpliste. Cuanto más reveles lo que sientes, más fácil será que te engañen aquellos que saben usar la empatía como una trampa. Y aquí viene lo más cruel. Los manipuladores no lo parecen. Parecen comprensivos. Te escuchan con genuina atención. Hacen las preguntas adecuadas. Te hacen sentir visto, comprendido, bienvenido. Porque saben que la mejor manera de obtener información es crear un ambiente donde te sientas seguro para hablar. Por eso las conversaciones íntimas con las personas equivocadas son tan peligrosas. Porque no te das cuenta de que te están manipulando. Crees que estás conectando. Les diré algo que Maquiavelo diría si viviera hoy. La empatía es una de las armas más eficaces de control social. No porque la empatía sea mala, sino porque la empatía fingida es indistinguible de la verdadera hasta que es demasiado tarde. Piensa en cuántas veces te has sincerado con alguien que parecía genuinamente interesado, que hacía las preguntas adecuadas, que validaba tus emociones, que te hacía sentir que por fin alguien te entendía. Y luego, semanas o meses después, te diste cuenta de que todo lo que dijiste fue utilizado, distorsionado y usado en tu contra. Y estabas confundido, porque la persona parecía tan comprensiva, pero comprender no es lo mismo que aliarse. Alguien puede comprenderte a la perfección y usar esa comprensión para destruirte. De hecho, comprender es el primer paso hacia la manipulación, porque no puedes controlar lo que no comprendes. El depredador no necesita cazar a aquellos que ya se entregan en el acto de ser auténticos. Piénsalo. Al revelarlo todo, le haces el trabajo al manipulador. Estás exponiendo tus vulnerabilidades, catalogando tus miedos, señalando dónde están las puertas abiertas de tu psique. Y lo único que tienen que hacer es tomar nota y elegir el momento adecuado para entrar. Esto sucede constantemente en las relaciones románticas. Una persona se abre por completo al principio,
creyendo que la vulnerabilidad genera intimidad, y así es, pero también genera dependencia, porque cuando pones todas tus cartas sobre la mesa, la otra persona sabe exactamente cómo retenerte, cómo hacerte sentir culpable, cómo hacerte temer perderla, cómo hacerte creer que nadie más te entenderá como ella, y de repente te encuentras atrapado, no por cadenas visibles, sino por algo mucho más fuerte, la sensación de que esa persona te conoce demasiado bien, como para que puedas empezar de nuevo con otra persona. Esto es manipulación mediante confesión, y usted fue cómplice sin saberlo. ¿Y si hubieras guardado más? ¿Y si solo hubieras revelado fragmentos? ¿Y si hubieras mantenido partes de ti protegidas, inaccesibles, solo tuyas? El manipulador no tendría material. Intentaría leerte, pero encontraría lagunas, y en esas lagunas perdería el control, porque lo que no se revela no puede utilizarse. Esto no significa aislarse de todo el mundo. Significa ser selectivo, radicalmente selectivo. ¿Con quién confías tus heridas? ¿Con quién compartes tus miedos? ¿A quién le revelas tus ambiciones? Incluso con estas personas elegidas, mantén siempre una reserva. Guarda siempre un espacio solo para ti, no por desconfianza patológica, sino por instinto de supervivencia, porque al final, la única persona en la que puedes confiar plenamente eres tú mismo, y si te entregas por completo a los demás, pierdes tu refugio, pierdes tu fortaleza, te conviertes en territorio ocupado. Los manipuladores lo saben, lo estudian, no en los libros, sino en la práctica. Han aprendido que la mejor manera de dominar a alguien no es mediante la fuerza, sino a través del conocimiento íntimo. Consiste en hacerle creer que abrirse es seguro, sano y virtuoso. Y mientras tú te enorgulleces de tu honestidad, ellos toman notas, catalogan, archivan, esperan, hasta que llegue el momento en que necesiten algo, y entonces, con precisión quirúrgica, activarán exactamente la señal emocional que tú mismo les hayas proporcionado. Y harás lo que ellos quieran, no porque seas débil, sino porque fuiste demasiado honesto con quienes no merecían tu verdad. Ahora que comprende el peligro, la pregunta sigue siendo, ¿qué hacer? ¿Cómo se puede vivir en un mundo que exige comunicación sin renunciar por completo a uno mismo? ¿Cómo se pueden construir relaciones sin volverse demasiado vulnerable? ¿Cómo se puede ser auténtico sin ser explotado? La respuesta reside en algo que pocos comprenden realmente. El silencio estratégico. El Maimoderomin. Silencio no es la ausencia de verdad, es el dominio sobre ella. Permítanme explicarles esta paradoja, porque contradice todo lo que les han enseñado sobre comunicación. La sociedad moderna nos ha inculcado la idea de que hablar es poder, que expresarse es esencial y que el silencio es pasividad, debilidad, falta de valentía. Pero eso es propaganda. Propaganda para que hablemos demasiado, porque quienes hablan demasiado ceden terreno y quienes saben cuándo callar toman el control del territorio que el otro ha cedido. La verdadera sabiduría reside en saber cuándo callar, no en gritar sobre la honestidad. Te mostraré cómo aplicar esto a las 3 esferas de tu vida: trabajo, familia y relaciones. En el trabajo, tienes esas reuniones donde te piden tu opinión. Y tú, queriendo demostrar que participas, que eres transparente, que no tienes nada que ocultar, dices todo lo que piensas, expresas tus dudas, tus críticas, tus ideas que aún no están del todo desarrolladas. Crees que estás aportando, pero lo que realmente sucede es que estás tomando partido, y no siempre es el momento adecuado para hacerlo. A veces, el silencio te protege, te permite observar quién se alía con quién trama qué, quién expone sus debilidades, y mientras otros hablan, tú recopilas información sin revelar nada. Cuando por fin hables, tu palabra tendrá peso, porque fue elegida, porque fue medida, porque no es el ruido constante de alguien que necesita demostrar su existencia. Es la intervención
Precisa de alguien que conoce el valor del momento oportuno. Un ejemplo práctico. Tu jefe te pregunta tu opinión sobre un proyecto problemático. Todos empiezan a hablar, a criticar, a señalar con el dedo. Tú permaneces en silencio, observas, tomas nota mentalmente de quién dijo qué. Días después, cuando las cosas se han calmado, tienes una conversación privada con tu jefe. Le presentas una solución, no un ataque, no una exposición de problemas, una solución. ¿Quién será recordado como competente? Tú, porque no malgastaste tu voz en quejas públicas. La reservaste para el momento que importaba. La fortaleza psicológica nace del autocontrol. Quien controla lo que revela, controla lo que la otra persona puede usar en su contra. Ahora hablemos de la familia. Este es quizás el tema más difícil, porque nos han condicionado a creer que la familia es el lugar donde podemos ser nosotros mismos por completo, donde no necesitamos filtros, donde la honestidad total no solo se acepta, sino que se espera. Pero la incómoda verdad es que la familia también se basa en la jerarquía, también se basa en la competencia, también es un terreno emocional donde cada palabra puede usarse en tu contra, no hoy, sino dentro de 5 años en una comida de domingo. Así que aprendes a moderar. Tu madre te pregunta por tus planes. No necesitas contárselo todo. Le das lo suficiente para que se sienta incluida, pero no tanto como para que te sabotee con su preocupación. Tu hermano te pregunta por tus finanzas. Sonríes, desvías la pregunta, cambias de tema, porque sabes que la envidia familiar es real, y cuanto menos sepa de tu éxito, menos argumentos tendrá para menospreciarte disfrazando una broma. Esto no es cinismo, es reconocer que el amor familiar no anula la naturaleza humana, y la naturaleza humana incluye la competencia, la envidia, la necesidad de sentirse superior. Por eso proteges lo que es tuyo, amas, pero no te entregas por completo. Un ejemplo concreto. Te han subido el sueldo. La tentación es compartirlo con todos en la cena, pero decides no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabes que alguien comentará lo creído que te estás volviendo. Alguien empezará a pedirte dinero. Alguien usará esto como prueba de que no necesitas ayuda en otros aspectos. Tu silencio te protege, y tu éxito permanece intacto, sin verse afectado por las opiniones ajenas. Y en las relaciones románticas, quizás sea aquí donde el silencio estratégico se malinterpreta más, porque nos han hecho creer que la comunicación lo es todo, que las parejas que hablan de todo son las más sanas, que ocultar los sentimientos es tóxico. Pero existe una marcada diferencia entre la comunicación sana y la exposición emocional constante. La comunicación sana consiste en expresar necesidades, establecer límites y resolver conflictos. La exposición emocional constante consiste en convertir cada inseguridad, cada miedo, cada fluctuación interna en un monólogo compartido. Y cuando revelas demasiado, no creas intimidad, sino una familiaridad excesiva. Dejas de ser un enigma y te conviertes en un libro ya leído, sin páginas por descubrir. El deseo se alimenta del misterio. El respeto se alimenta de la discreción. Cuando te vuelves completamente descifrable, pierdes ambos. Así que aprendes a contenerte. No todo, pero sí algo. ¿Sientes celos? No necesitas revelarlo todo. Lo procesas internamente. Decides si vale la pena mencionarlo. Y cuando lo haces con control, no con desesperación. Te sientes inseguro. Primero trabaja en ello a solas. Fortaleces tu seguridad interior. Y solo entonces, si es necesario, compartes, pero desde una posición de fortaleza, no de derrumbe. Esto crea algo esencial. Te conviertes en alguien con profundidad, con matices, con aspectos que aún no se han revelado por completo. Y eso mantiene el interés, mantiene el respeto, mantiene la curiosidad de la otra persona por saber quién eres realmente, incluso después de años juntos. El sabio elige el momento para hablar, igual que el guerrero elige el momento para atacar,
Porque sí, hablar es un ataque, no en un sentido violento, sino estratégico. Cada vez que hablas, haces un movimiento en el tablero de ajedrez, y los movimientos impulsivos, los movimientos sin calcular, son movimientos que te ponen en jaque. Así que aprendes a preguntarte antes de hablar, ¿es este el momento adecuado? ¿Es esta la persona adecuada? ¿Es necesario decir esta información o solo estoy desahogando mi ansiedad? ¿Revelo esto para construir algo o para sentirme validado? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no, no es el momento adecuado, no es la persona adecuada, no hace falta decirlo, y eliges el silencio, no por cobardía sino como estrategia, porque el silencio te da tiempo, tiempo para observar, tiempo para procesar, tiempo para decidir el mejor curso de acción, y mientras guardas silencio, los demás siguen hablando, siguen exponiéndose, siguen cediendo terreno, y cuando finalmente hables, tu palabra no será una más entre el ruido, será la que importe, la que defina, la que imponga. Esta es la paradoja del silencio estratégico. Cuanto menos hablas, más peso tienen tus palabras. Cuanto más te guardas para ti mismo, más respeto te ganas. Cuanto más dominas tu propia verdad, menos podrán usarla los demás en tu contra. No es engaño, es soberanía. Ahora hablemos del concepto más incomprendido de todos, la mascarilla. La sociedad moderna nos ha enseñado que las máscaras representan la falsedad, que usar una máscara es hipócrita, deshonesto y manipulador, que las personas auténticas no necesitan máscaras porque son genuinas siempre. Esta creencia es peligrosa, y Maquiavelo lo sabía. La sociedad enseña que las máscaras representan la falsedad, pero Maquiavelo las veía como una herramienta de supervivencia. Voy a contarles una historia que tuvo lugar en Florencia en el siglo XV, cuando Maquiavelo observaba el funcionamiento real del poder. Había un gobernante llamado César Borgia. Era temido, respetado y poderoso. La gente creía que era despiadado por naturaleza, que su frialdad era su esencia. Pero Maquiavelo, que lo observaba con atención, notó algo distinto. Borgia sentía algo. Tenía dudas, tenía miedos, pero nunca los demostró en público. En las reuniones, mostraba una máscara de absoluta seguridad. En las negociaciones, una máscara de poder inquebrantable. Y esta máscara no era una mentira sobre quién era una protección para su verdadera naturaleza, porque Borgia comprendió algo fundamental. Mostrar debilidad en una posición de poder es invitar a la traición. No porque la gente sea cruel por naturaleza, sino porque la oportunidad genera acción, y la debilidad visible es una oportunidad. Así que usó la máscara, no para ocultar sus intenciones, sino para proteger su vulnerabilidad humana mientras ejecutaba sus estrategias. La máscara no cambió quién era, cambió lo que otros podían hacer con quién era. Y esto es lo que debes entender. No se trata de mentir, se trata de proteger lo que es demasiado real para que el mundo lo comprenda, porque el mundo no está preparado para tu verdad completa. El mundo no te aceptará cuando muestres tus heridas. El mundo te juzgará, te categorizará, te utilizará. Así que aprendes a mostrar solo lo que el mundo necesita ver y te guardas el resto para ti, no por deshonestidad, sino por instinto de supervivencia. Permítanme darles un ejemplo moderno, basado en la psicología social. Hay un famoso experimento realizado por Ethan Lee Milgram en la década de 1960. Quería comprender la obediencia a la autoridad. Colocó a personas comunes en situaciones donde debían administrar descargas eléctricas a otras personas, bajo las órdenes de una figura de autoridad. ¿El resultado? La mayoría obedeció, incluso con un profundo malestar moral. ¿Por qué? Porque usaban una máscara de obediencia para proteger su verdadera identidad moral del juicio de la autoridad. No eran malvados, pero mostraban maldad porque la máscara les permitía sobrevivir socialmente en ese contexto. Ahora bien, podría argumentarse que esto es negativo,
que demuestra cómo las máscaras fomentan las malas conductas. Pero veamos el razonamiento a la inversa. Si una máscara puede proteger contra las malas conductas, también puede proteger contra las buenas. Puede permitirte sobrevivir en entornos tóxicos sin ser destruido por ellos. Trabajas en un entorno competitivo y despiadado. En tu interior, eres una persona colaborativa, empática y humana. Pero si lo demuestras por completo, te devorarán. Por eso, adoptas una máscara de competitividad, hablas su idioma, actúas según sus reglas, pero en tu interior conservas intacta tu humanidad. La máscara te protege, te permite desenvolverte en ese entorno sin ser aniquilado. No se trata de mentir, se trata de sobrevivir. El león muestra los dientes, el zorro, su disfraz. Ambos sobreviven, pero solo uno vive para contarlo. Maquiavelo empleó esta metáfora en El Príncipe. Afirmó que un gobernante debe ser en parte león y en parte zorro. El león representa la fuerza, el zorro la astucia, pero la mayoría solo recuerda al león, olvidando al zorro, y es el zorro quien realmente garantiza la supervivencia. ¿Por qué? Porque la fuerza bruta sin disimulo es predecible, y lo predecible es manejable. El león que ruge sin cesar acaba encontrando al cazador preparado, pero el zorro que cambia de forma, que se adapta, que muestra una cara y oculta otra, ese sí logra escapar, sortear, sobrevivir. Necesitas ser ambas cosas. Necesitas tener la fuerza interior del león, la convicción, el coraje, pero también necesitas la astucia del zorro para saber cuándo mostrarte, cuándo esconderte, cuándo usar la máscara. Te daré ejemplos prácticos de cómo usar la máscara como escudo. En el trabajo, sientes inseguridad respecto a un proyecto. Internamente, dudas, analizas la situación, la replanteas, pero externamente proyectas una imagen de confianza. Hablas con seguridad, te presentas con firmeza. No porque mientas sobre el proyecto, sino porque mostrar dudas en ese momento daría a tus rivales la oportunidad de desacreditarte. Así que procesas la duda internamente, a solas o con un mentor de confianza, pero ante el mundo te muestras inquebrantable. La máscara te protege mientras resuelves tus problemas internos. En tu familia estás sufriendo una ruptura, un fracaso, una profunda decepción. Por dentro te derrumbas, pero cuando llega el almuerzo del domingo, pones la máscara de la normalidad, sonríes, interactúas, esquivas las preguntas indiscretas, no porque pretendas estar bien, sino porque sabes que mostrar todo tu dolor en ese ambiente solo generará lástima, juicios o, peor aún, una satisfacción disimulada en algunos rostros. Así que procesas tu dolor en privado, en terapia, con verdaderos amigos, pero con la familia que no merece tener acceso total, mantienes la máscara puesta. Te protege de ser consumido por las opiniones ajenas cuando ya eres vulnerable. En las relaciones, sientes una atracción intensa, quieres estar cerca de la persona todo el tiempo, pero te muestras distante, no respondes de inmediato, no siempre estás disponible, no expresas tus sentimientos por completo al principio, no porque seas manipulador, sino porque entiendes que mostrar total disponibilidad desde el principio elimina la tensión, el deseo y el misterio. Así, la distracción te protege de entregarte demasiado rápido y perder el respeto y el interés de la otra persona. Sientes todo, pero lo demuestras poco a poco. La máscara es un escudo. No cambia quién eres. Protege tu esencia de un mundo que no tiene interés en preservarte. Y esta es la verdad que nadie te cuenta. Todos usamos mascarillas. La diferencia radica en que algunos las usan de forma consciente y estratégica, mientras que otros las usan inconscientemente, reaccionando a su entorno sin darse cuenta. Tú ya usas mascarillas. La pregunta es, ¿eliges cuáles usar y cuándo? ¿O te ves obligado a usarlas por las circunstancias? Maquiavelo no inventó la máscara,
Simplemente le dio nombre a lo que todo superviviente político ya sabía. Proteger lo que es real es más importante que mostrar lo que es real. Así dejas de sentirte culpable por no ser completamente transparente. Comprendes que hay diferentes niveles. El nivel público, que todos ven. El nivel privado, al que pocos tienen acceso. Y el nivel íntimo, que quizás solo tú y una o dos personas en toda tu vida conocen. Y eso no es deshonestidad. Es una estrategia de supervivencia. La máscara te permite decir no sin tener que justificarte. Te permite sonreír cuando quieres gritar, porque sabes que gritar en ese momento te debilita. Te permite asentir externamente mientras planeas internamente. Te permite ser subestimada mientras te preparas para sorprender. Y al final, la máscara te otorga algo precioso: control. Control sobre tu historia. Control sobre lo que los demás saben. Control sobre cómo te perciben. Y en un mundo donde la percepción es la realidad, controlar la percepción es controlar tu destino. Así que ponte la máscara, sin culpa, sin vergüenza, con precisión, porque el mundo no te aplaudirá por ser demasiado vulnerable, te consumirá. Y cuando estés exhausto de ser devorado por ser demasiado honesto, recordarás esta lección: el león y el zorro, fuerza y disfraz, verdad oculta y rostro adaptado. Ambos están dentro de ti, protegiéndote. Eso es todo. Acabas de aprender algo que la mayoría de la gente jamás comprenderá. Algo que va en contra de toda la estructura social que te han impuesto desde la infancia. Pero ahora lo sabes. La honestidad absoluta no es una virtud. Es exposición. La transparencia total no es valentía. Es ingenuidad armada. Y la máscara no es una falsedad. Es el escudo que mantiene intacto quién eres realmente mientras te desenvuelves en un mundo que no fue hecho para protegerte. Te enseñaron que ser bueno, honesto y abierto sería suficiente, que esas cualidades te harían merecedor de respeto, amor y valor. Y quizás en un mundo ideal sería cierto, pero no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo donde la información es moneda de cambio, donde la vulnerabilidad es una oportunidad, donde quienes hablan demasiado pierden terreno y quienes observan en silencio lo ganan. Maquiavelo no era cínico, era lúcido. Observó la naturaleza humana sin los filtros de lo que debería ser y vio lo que realmente es. Y lo que vio fue simple. El poder no pertenece a los puros de corazón. Pertenece a quienes comprenden las reglas invisibles del juego. Y una de esas reglas es esta: protege lo que es valioso, revela solo lo necesario, controla tu verdad antes de que otros la usen para controlarte. Esto no significa vivir aislado para siempre. No significa no confiar jamás en nadie. Significa ser radicalmente selectivo. Significa comprender que la verdadera intimidad no es una revelación sin filtros. Es una elección consciente de con quién compartes tus aspectos más profundos. E incluso con esas personas, mantener siempre una reserva, un núcleo que es solo tuyo, intocable, sagrado. Porque al final, la única persona que estará contigo en cada momento de tu vida eres tú mismo. Y si te has entregado por completo a los demás, has perdido tu refugio. Has perdido tu fuerza interior. Te has convertido en territorio ocupado por los juicios, las expectativas y las manipulaciones ajenas. Así que reconstruyes, capa a capa. Aprendes a hablar menos y a observar más. Aprendes a sonreír cuando antes te habrías explicado. Aprendes a crear silencios donde antes los llenabas con palabras nerviosas. Aprendes a que te subestimen mientras te haces más fuerte. Aprendes que la autoridad no proviene de exponerte, sino de la discreción. Y la gente lo notará. Percibirán que algo ha cambiado. Se darán cuenta de que ya no eres la persona que tenía que explicarse, justificarse y rogar comprensión. Te has convertido en alguien diferente, alguien más profundo, más presente.
más respetado, porque dejaste de pedir espacio, empezaste a ocuparlo, no con ruido, no con agresividad, sino con la presencia silenciosa de alguien que sabe perfectamente quién es y no necesita demostrárselo a nadie, alguien que domina su propia historia, alguien que lleva la máscara no para engañar, sino para proteger lo que es demasiado real para exponerlo al mundo. Y cuando alguien te pregunte por qué has cambiado, por qué estás más retraído, por qué ya no compartes como antes, no tienes que dar explicaciones. De hecho, no deberías darlas, porque dar explicaciones es volver al mismo error, es entregar de nuevo el mapa de tus decisiones. Simplemente sonríe y sigue adelante, porque quienes comprenden no necesitan aplausos, solo silencio, el silencio que encierra poder, el silencio que mantiene el misterio, el silencio que inspira respeto. Hoy despiertas, no a un mundo más amable, sino a un mundo más claro, un mundo donde conoces las reglas, donde entiendes el juego, donde ya no eres la pieza que se mueve, sino el jugador que se mueve con intención. La honestidad sigue siendo valiosa, pero ahora conoces su precio y no la vendes a la ligera, no se la das a cualquiera que la pida con una sonrisa fingida y un interés fingido. La conservas, la proteges, se la ofreces solo a quienes han demostrado, con el tiempo y sus acciones, que la merecen. Y para todos los demás está la máscara, la palabra medida, el silencio estratégico, la moderación que genera autoridad, el sirviente. Sonríe a todos. El amo observa en silencio y elige con precisión. No necesitas anunciar esta transformación. De hecho, no deberías, porque anunciarla sería exponer el proceso. Y el proceso es tuyo, privado, sagrado. La gente lo notará por los resultados, por el respeto que empezarás a recibir, por cómo tus palabras, ahora menos frecuentes, tendrán más peso, por cómo ya no eres esa persona predecible, transparente y controlable. Te has convertido en lo que Maquiavelo llamaría el príncipe de tu propia vida, no en el sentido de dominar a los demás, sino de dominarte a ti mismo, tus palabras, tus revelaciones, tu territorio interior. Y esa, al fin y al cabo, es la única soberanía que importa. Respira hondo, mira a tu alrededor, date cuenta de cuántas veces hoy has querido explicarte, justificarte, demostrar algo a alguien que no merece tu energía, y elige algo diferente. Elige el silencio, elige la moderación, elige la máscara que te protege. No le cuentes a todo el mundo que te has despertado. Eso sería exponerte de nuevo. Despierta y deja que el mundo note la ausencia de lo que antes regalabas. Dítelo solo para ti mismo, en silencio, donde nadie pueda oírte, donde solo tú lo sepas. Me desperté, y eso es suficiente.